Bienvenidos a Guía de la Biblia, donde exploramos juntos la palabra de Dios. Hoy examinaremos una de las narrativas más cautivadoras de las Escrituras, el libro de Ruth. En tan solo 4 capítulos, el libro de Ruth presenta una historia que captura la esencia de la fe, la lealtad y la providencia divina. Mientras que muchas narrativas bíblicas se centran en reyes, profetas y milagros dramáticos, la historia de Ruth nos muestra cómo Dios obra a través de personas comunes en circunstancias cotidianas para cumplir sus propósitos extraordinarios. La historia de Ruth se desarrolla en la época cuando los jueces gobernaban sobre Israel. Este periodo se extendió aproximadamente desde 1200 hasta 1020 a.C. Encontramos la historia de estos tiempos en el libro bíblico de Jueces. Esta era estuvo marcada por una gran agitación e inestabilidad para los israelitas, caracterizada por una forma descentralizada de gobierno. En lugar de un rey, Israel era dirigido por una serie de jueces. Estos eran líderes carismáticos como Gedeón o Sansón, levantados por Dios para liberar al pueblo de la opresión y guiarlos en tiempos de crisis. El panorama moral durante esta época era bastante sombrío. La frase "cada uno hacía lo que bien le parecía", mencionada 2 veces en el libro de Jueces, resume el estado caótico y frecuentemente pecaminoso de la sociedad. Como no existía una autoridad central fuerte ni se apegaban a unas normas comunes, los israelitas frecuentemente se desviaban de su pacto con Dios. Esto llevaba a ciclos de desobediencia donde el pueblo se apartaba de Dios, lo que resultaba en varias formas de castigo, a menudo a manos de naciones vecinas. En su sufrimiento, los israelitas clamaban por ayuda, lo que llevaba a Dios a levantar un juez para liberarlos. Este ciclo de pecado, sufrimiento, clamor a Dios y salvación se convirtió en una característica distintiva de esos tiempos. En medio de este contexto, la historia de Ruth destaca como un faro de lealtad, fidelidad y providencia divina. Ruth, una mujer moabita, desafía las normas culturales de su tiempo al elegir permanecer con su suegra israelita, Noemí, después de ambas quedar viudas. Su decisión de viajar con Noemí de regreso a Belén, a pesar de las dificultades que enfrentarían, ilustra un profundo compromiso con la familia y una disposición a abrazar una nueva fe y un nuevo pueblo. Nuestra historia comienza durante un tiempo de hambruna en Israel. Esta hambruna incluyó al pequeño poblado de Belén, cuyo nombre irónicamente significa casa del pan. Esta crisis pone en movimiento eventos que finalmente conectarían con el linaje del propio Jesucristo. La relación entre Israel y Moab, una nación que descendía de Lot, sobrino de Abraham, donde transcurre gran parte de nuestra historia, era compleja y a menudo de enemistad, lo que hace que los eventos sean aún más notables. Conozcamos a nuestros personajes principales. Noemí representa a la israelita fiel que experimenta una profunda pérdida y amargura, pero que finalmente ve la restauración de Dios. Ruth, nuestra heroína moabita, demuestra una fe y lealtad extraordinarias, eligiendo seguir no solo a su suegra, sino más importante aún, al Dios de Israel. Boaz emerge como un hombre de integridad y compasión, yendo más allá de los requisitos legales para mostrar genuina bondad a estas mujeres vulnerables. Juntos, estos 3 individuos pintan un cuadro de cómo Dios entreteje las decisiones humanas y la providencia divina. La narrativa comienza con una nota sombría, marcada por una serie de tragedias que alteran la vida de un hombre de Belén llamado Elimelec y su familia. Elimelec, buscando refugio de la hambruna que afligía a Belén, reubicó su familia en Moab, una decisión que finalmente lleva a una serie de infortunios. Su muerte deja a Noemí, su esposa, en una posición precaria, agravada por la pérdida de sus 2 hijos, quienes se casan con mujeres moabitas, pero también encuentran muertes prematuras. Esta secuencia de eventos crea un profundo sentido de desesperación para las 3 viudas, Noemí y sus nueras, Orfa y Ruth, que quedan sin el apoyo de sus esposos en una tierra extranjera. La decisión de Noemí de regresar a Belén es un punto clave de la historia. Enfrentada a las duras realidades de su situación,
escucha que Dios había bendecido a su pueblo terminando la hambruna. Así que resuelve buscar una vida mejor, de vuelta en su tierra natal. Este momento es crucial no solo para Noemí, sino también para sus dos nueras, Ruth y Orfa. Mientras que Orfa decide quedarse en Moab y regresar a su familia y sus dioses, tras una emotiva despedida, Ruth elige acompañar a Noemí. La declaración de Ruth a Noemí es una de las expresiones más conmovedoras de lealtad y fe que se encuentran en las Escrituras. Las palabras, a donde tú vayas, iré yo, y donde tú vivas, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras, allí moriré, y allí seré sepultada. Reflejan un compromiso profundo que va más allá de la mera obligación familiar. La promesa de Ruth abarca más que solo su dedicación a Noemí. Significa una transformación espiritual radical. Al elegir adoptar al pueblo de Noemí y a su Dios, Ruth se aparta de su herencia idólatra moabita y abraza una nueva identidad arraigada en la fe. Este momento sirve como un poderoso testimonio de los temas de lealtad, amor y el poder transformador de la fe. El compromiso de Ruth no es solo con Noemí, sino también con el Dios de Israel, ilustrando su aceptación en una nueva comunidad y un nuevo sistema de creencias. Así, la narrativa ilustra no solo los desafíos enfrentados por los personajes, sino también los profundos momentos de fe y conexión que surgen de la adversidad. A medida que la historia progresa, la lealtad de Ruth y su nueva fe jugarán roles cruciales en dar forma al futuro de su familia y el linaje de Israel, llevando finalmente a significativas implicaciones históricas y espirituales. A medida que la historia continúa, somos testigos de una profunda demostración de la providencia divina cuando Ruth y Noemí llegan a Belén durante la temporada de cosecha. El momento de su llegada es significativo, ya que prepara el escenario para una serie de eventos que muestran cómo Dios opera a través de circunstancias aparentemente mundanas para lograr sus planes. La elección de Ruth de espigar en los campos, una práctica que permitía a los pobres recoger el grano sobrante dejado por los cosechadores, no es meramente un acto de supervivencia, es un momento crucial orquestado por Dios. Esta antigua práctica, arraigada en las leyes de Levítico y Deuteronomio, fue diseñada como una provisión para los marginados, asegurando que las viudas, huérfanos y extranjeros pudieran recoger alimentos y sustentarse. Al guiar a Ruth a los campos de Booz, un pariente del difunto esposo de Noemí, la narrativa introduce el tema de cómo Dios dirige y trabaja a través de las decisiones humanas. El texto enfatiza la naturaleza observadora de Booz y su reconocimiento de lo que Ruth había hecho en favor de Noemí. Su bondad se extiende más allá del mero cumplimiento de la ley que requería que los propietarios dejaran algo de grano para los pobres. Él instruye a sus trabajadores para que deliberadamente dejen grano extra para ella y la alienta a permanecer cerca de su campo por su seguridad. Este comportamiento refleja una profunda compasión y sirve como una manifestación del corazón de Dios por los marginados. Las acciones de Booz ejemplifican cómo los individuos pueden ser instrumentos de gracia y bondad, reflejando el amor de Dios hacia aquellos en posiciones vulnerables. El clímax de la historia gira en torno al concepto del pariente redentor. El pariente redentor, o Goel, en el idioma hebreo, es un concepto de la ley israelita antigua, diseñado para proteger a las viudas y asegurar la continuación de las líneas familiares. El Goel es un pariente cercano, que tiene la responsabilidad de casarse con la viuda de un pariente fallecido, redimir la propiedad familiar y apoyar a la familia. Esta provisión no solo es una formalidad legal, sino que refleja la naturaleza redentora de Dios y su cuidado por los pobres y marginados. La audaz iniciativa de Ruth en la era, donde se acerca a Booz para reclamar su derecho a la redención, revela su valor y fe. Es un momento lleno de tensión y significado, ya que no solo desafía las normas sociales, sino que también pone a prueba el carácter de Booz. El capítulo 3 de Ruth proporciona el relato detallado del encuentro en la era. La narrativa comienza con las cuidadosas instrucciones de Noemí a Ruth.
reflejando su comprensión tanto de las costumbres legales como de la propiedad social. Le dice a Ruth que se lave, se unja y se ponga sus mejores vestidos antes de ir a la era donde Buz estaría aventando cebada. Las instrucciones específicas de Noemí incluyen esperar hasta que Buz haya terminado de comer y beber y notar dónde se acuesta a dormir. El texto registra la obediencia precisa de Ruth a estas instrucciones. Después de que Buz había comido y bebido y su corazón estaba alegre, fue a acostarse al extremo del montón de grano. Ruth entonces se acercó silenciosamente, descubrió sus pies y se acostó. El texto hebreo usa un lenguaje cuidadoso que mantiene la propiedad de la escena mientras transmite su tensión dramática. A medianoche, Buz se sobresaltó y se volvió para encontrar a una mujer acostada a sus pies. Su pregunta, ¿quién eres?, y la respuesta de Ruth están cuidadosamente elaboradas en la narrativa. Ruth se identifica y hace su audaz petición. Extiende tu manto sobre tu sierva, porque eres pariente cercano. La palabra hebrea, traducida como manto, también puede significar alas, por lo que esta frase lleva un profundo significado simbólico. Hace eco tanto de la protección de Dios, quien extiende sus alas sobre su pueblo, como del derecho legal de redención. La respuesta de Buz revela tanto su carácter como su cuidadosa atención a los requisitos legales. Primero bendice a Ruth, notando que esta última bondad, es decir, buscarlo como redentor en lugar de buscar a un hombre más joven, es aún mayor que su bondad anterior hacia Noemí. La reconoce como una mujer virtuosa, pero inmediatamente plantea la complejidad legal. Hay un pariente más cercano que el mismo Buz que debe tener la primera oportunidad de cumplir el rol de pariente redentor. La narrativa entonces se mueve al capítulo 4, donde los procedimientos legales se desarrollan en la puerta de la ciudad. Buz estratégicamente reúne a 10 ancianos como testigos y espera a que el pariente más cercano pase. El texto registra su interacción con precisión, incluyendo el diálogo formal que establece la transacción legal. El pariente más cercano inicialmente acepta redimir la propiedad de Elimelech, pero se retira cuando se le informa que esto incluye la obligación de casarse con Ruth, diciendo, «No puedo redimirla para mí, no sea que dañe mi propia herencia». La ceremonia de la sandalia quitada, simbolizando la transferencia de los derechos de redención, está explícitamente registrada. Esta era una antigua práctica en la que el pariente redentor que rechazaba cumplir con sus deberes debía quitarse la sandalia y entregársela al pariente que asumía la responsabilidad. Este acto público sellaba la transacción y testificaba la renuncia de los derechos y responsabilidades del pariente más cercano. Esta sección concluye con la declaración pública de Booz ante los ancianos y todo el pueblo, tomando formalmente a Ruth como su esposa y aceptando la responsabilidad de mantener el nombre del esposo fallecido a través de su herencia. Este relato bíblico muestra claramente cómo se equilibra la iniciativa personal con los procedimientos legales, combinando elementos románticos con requisitos formales, todo mientras se mantiene la dignidad de las personas involucradas. La atención a estos detalles no solo documenta eventos históricos, sino que también ilustra cómo se cumplen los propósitos de Dios a través de acciones humanas dentro de marcos sociales y legales establecidos. La culminación de la relación de Ruth y Buz resulta en su matrimonio y el nacimiento de su hijo, Obed. Esta transformación de una narrativa de pérdida y desesperación a una de alegría y restauración es un poderoso testimonio de la fidelidad de Dios. Las mujeres de Belén proclaman que Ruth le es mejor a Noemí que 7 hijos. Esto, en una cultura en la cual los hijos eran altamente valorados, subraya el carácter excepcional de Ruth y el impacto transformador que tuvo, no solo en la vida de Noemí, sino también en la comunidad. Obed, el hijo de Ruth y Buz, vino a ser abuelo del rey David, convirtiéndose en un enlace vital en la genealogía que conduce a este gran rey y finalmente a Jesucristo. Esta conexión enfatiza el tema general de la redención a lo largo de la narrativa bíblica. La providencia de Dios no es solo evidente en vidas individuales, sino que se extiende al gran tapiz de la historia de la salvación,
donde cada acto de bondad y cada decisión tomada en fe contribuye al cumplimiento de su propósito divino. A través de Ruth y Booz vemos una hermosa imagen del amor, la lealtad y el plan redentor de Dios desarrollándose a través de las generaciones. El libro de Ruth ofrece valiosas verdades teológicas sobre el carácter de Dios y su papel en la historia humana. Exploremos brevemente algunas de estas. En primer lugar, encontramos la soberanía divina. La narrativa demuestra poderosamente el control soberano de Dios sobre los eventos históricos, incluso cuando su presencia parece oculta. A lo largo de la historia de Ruth no se ven intervenciones milagrosas. Sin embargo, la mano guiadora de Dios es evidente en circunstancias aparentemente ordinarias. El encuentro al parecer casual de Ruth con el campo de Booz, el momento de la cosecha y la inclusión final de su linaje en la línea que conduce a Cristo, todo apunta a la orquestación divina. Esto muestra cómo Dios a menudo obra a través de circunstancias naturales y decisiones humanas para cumplir sus propósitos. En segundo lugar, vemos el cuidado de Dios para los forasteros. La incorporación de Ruth a Israel representa una profunda declaración teológica sobre el amor universal de Dios. Como moabita, Ruth provenía de una nación tradicionalmente hostil a Israel. Los moabitas estaban específicamente excluidos de la asamblea del Señor hasta la 10ª generación, como señala Deuteronomio 23:3. Sin embargo, Dios no solo acepta a Ruth, sino que la coloca en el linaje de David y finalmente de Jesucristo. Esto prefigura el mensaje del Nuevo Testamento de la salvación, extendiéndose más allá de Israel a todas las naciones. El libro de Ruth también nos ofrece valiosas lecciones acerca de la redención. El concepto de redención en Ruth opera en varios niveles. En la superficie vemos la redención legal a través de la institución del pariente redentor. Este sistema protegía a los miembros vulnerables de la sociedad y preservaba los linajes familiares. Sin embargo, este marco legal apunta a verdades espirituales más profundas. La redención de Ruth por parte de Booz es paralela a la redención de Cristo de su pueblo. El precio que Booz pagó para redimir a Ruth y la herencia de Noemí prefigura el pago de Cristo por nuestra salvación. Esta conexión se vuelve aún más significativa considerando la posición de Ruth en la genealogía de Jesús. Este libro además nos habla acerca de la importancia de la fidelidad. La historia enfatiza cómo los actos individuales de fidelidad pueden tener consecuencias de largo alcance en el plan de Dios. La decisión de Ruth de quedarse con Noemí, la integridad de Booz en sus negocios y tratos personales, y la guía de Noemí a Ruth parecían decisiones personales en ese momento. Sin embargo, estas decisiones se convirtieron en parte del propósito mayor de Dios. Esto nos enseña que los actos aparentemente pequeños de obediencia pueden ser enlaces cruciales en la cadena del propósito de Dios, extendiéndose mucho más allá de nuestras circunstancias inmediatas. Una palabra hebrea que aparece repetidamente en el libro de Ruth es chesed, que significa bondad amorosa o amor inquebrantable. Este término, central en la relación de pacto de Dios con Israel, se demuestra a través de las relaciones humanas en la historia. La lealtad de Ruth hacia Noemí y el cuidado de Booz hacia Ruth reflejan la propia fidelidad del pacto de Dios con su pueblo. Este amor inquebrantable en la relación de Ruth con Noemí sirve como un espejo del amor inquebrantable de Dios, mostrando cómo su carácter divino puede reflejarse en las relaciones humanas. Por otra parte, el libro de Ruth equilibra bellamente la soberanía divina con la responsabilidad humana. Mientras Dios claramente guía los eventos, los personajes deben tomar decisiones reales con consecuencias reales. Esta interacción demuestra cómo la providencia de Dios a menudo obra a través de la toma de decisiones humanas. Muestra que confiar en la soberanía de Dios no significa esperar pasivamente, sino ser activamente fiel en circunstancias ordinarias. Estas perspectivas teológicas hacen que Ruth sea mucho más que una simple historia de amor. Revela verdades fundamentales sobre el carácter de Dios, sus propósitos redentores y cómo Él obra a través de la historia humana para cumplir su voluntad.
La riqueza teológica de este breve libro continúa proporcionando perspectiva y aliento para los creyentes hoy, demostrando cómo Dios obra a través de personas y circunstancias ordinarias para cumplir sus propósitos extraordinarios. Para nosotros hoy, la historia de Ruth ofrece poderosas lecciones. Nos enseña sobre la fe inquebrantable en circunstancias difíciles. Demuestra cómo Dios puede transformar situaciones amargas en bendiciones. Muestra que nadie está más allá del alcance del amor redentor de Dios. Revela cómo la fidelidad ordinaria puede tener un impacto extraordinario. Los temas en Ruth encuentran su cumplimiento final en Jesucristo. Así como Booz redimió a Ruth, Cristo nos redime a nosotros. Así como Ruth, una gentil, fue injertada en la línea familiar de Israel, nosotros también podemos ser injertados en la familia de Dios a través de la fe en Cristo. El libro de Ruth permanece como un testimonio del amor fiel y la guía soberana de Dios. A través de esta narrativa, vemos cómo Dios obra a través de personas ordinarias que eligen vivir fielmente, incluso en circunstancias difíciles. Nos recuerda que ninguna situación está más allá de su poder redentor y que Él puede usar a cualquiera que se comprometa plenamente con Él. Al cerrar nuestro estudio de Ruth, considera cómo Dios podría estar obrando en tus propias circunstancias, incluso cuando su mano no es inmediatamente visible. Recuerda que la fidelidad en las pequeñas cosas puede tener significado eterno en el gran diseño de Dios. Si has encontrado útil esta exploración de Ruth, te invitamos a darle me gusta y suscribirte a este canal Guía de la Biblia. Comparte este video con otros que podrían ser alentados por esta historia de fe, lealtad y redención. Únete a nosotros la próxima semana mientras continuamos nuestro viaje juntos a través de la palabra de Dios. Hasta entonces, que Dios te bendiga mientras buscas conocerlo mejor a través de su palabra.